¿Cuál es su opinión sobre las modificaciones propuestas para la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral? La propuesta es la jerarquización como norma de orden público de aplicación obligatoria en todas las provincias de sustento científico y laico y la incorporación a la currícula escolar sin que pueda adaptarse al ideario institucional. Además, queremos saber si consideran que el Congreso debe tratar esta modificación propuesta de modo urgente, cómo va a votar usted y cómo va a votar su bloque en caso de que este tema se ponga a consideración y a través de qué propuestas pueden garantizar la efectiva aplicación nacional de la Ley de Educación Sexual Integral. Responde ahora Luis Zamora, primer candidato de Autodeterminación y Libertad. Gracias. Reivindico la organización de este debate por parte de la campaña, especialmente porque después de la gigantesca movilización del año pasado, que empezó con el pañuelazo de febrero, después siguió con las vigilias, se llenó de debates en las universidades, en las escuelas, en las barriadas, en los medios de comunicación y en las propias familias. Entró el debate donde se lo pretendía cerrar. Este año en la campaña electoral casi no se toca. Parece haber un acuerdo entre las candidaturas con mayor respaldo electoral, los medios de comunicación, el periodismo, etcétera, allí donde se había irrumpido el año pasado y donde parece llegarse a la conclusión de que no es prioritario ni la educación sexual integral, ni el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo sin que esté en riesgo su vida, su libertad o su salud. Entonces es muy importante que se organice este debate y sea parte de un debate que tiene que estar antes, estuvo, de la campaña electoral, durante la campaña electoral y, por supuesto, tiene que seguir. Las normas, lo que plantea la campaña en relación a la ley sexual, a la ley de educación sexual integral, en relación a su aplicación obligatoria, en relación a que debe estar basada en un sustento, basada en la ciencia, en la laicidad, es decir, ¿con qué choca? ¿Por qué hay una ley de educación sexual integral desde el año 2006, nacional, en la ciudad, y no se aplica, y no hay presupuesto, y no hay capacitación, y cuando se empieza a aplicar encuentra trabas, obstáculos? Porque las instituciones estatales están en contra. Ha sido una conquista, y como toda conquista es algo que se impone desde abajo al Estado. El Estado es patriarcal. El capitalismo ha resignificado al patriarcado y las instituciones están en contra. Por supuesto que tienen agarrado del brazo a las instituciones religiosas. Entonces se encuentra un escollo cotidiano. El año pasado se había discutido en las comisiones, lo mencionó Miriam, las comisiones aprobaron un dictamen para modificar la ley de educación sexual integral para justamente excluir que se pueda invocar el ideario de una institución, de una escuela religiosa o un espacio regional sociocultural o las convicciones de los miembros de alguna institución para no aplicar la ley de educación sexual integral. Hubo una presión sobre los diputadas que habían votado, diputadas y diputados que habían votado en la comisión por mayoría, o sea que en el recinto había también mayoría de la Iglesia, hubo una movilización de las evangelistas y no se llegó al recinto, y ahí está. ¿Y por qué cambiaron de posición la diputada y el diputado que había votado? Porque en el fondo defienden al patriarcado, priorizan al patriarcado. Todas y todos quienes integran la mayoría con excepciones, por supuesto, de componentes del Estado, pero el Estado es patriarcal. Eso no lo cambia una diputada o un diputado o un sector de diputadas o diputados. Modificar la ley de educación sexual integral para justamente excluir que se pueda invocar el ideario de una institución, de una escuela religiosa o un espacio regional sociocultural o las convicciones de los miembros de alguna institución para no aplicar la ley de educación sexual integral. Hubo una presión sobre los diputadas y diputados que habían votado en la comisión por mayoría, o sea que en el recinto había también mayoría de la Iglesia, hubo una movilización de las evangelistas y
no se llevó al recinto, y ahí está. ¿Y por qué cambiaron de posición la diputada y el diputado que había votado? Porque en el fondo defienden al patriarcado, priorizan al patriarcado. Todas y todos quienes integran la mayoría con excepciones, por supuesto, de componentes del Estado, pero el Estado es patriarcal. Eso no lo cambia una diputada o un diputado o un sector de diputadas o diputados. ¿Por qué están celebrando el año que viene que venga Bergoglio? ¿Ustedes piensan que si viene Bergoglio a la Argentina y lo recibe todas las instituciones estatales como alguien a quien le van a pedir una bendición, se va a votar la legalización del derecho de la mujer a interrumpir un embarazo o se van a votar normas que hagan de aplicación obligatoria? ¿Se puede hacer obligatoria la educación sexual integral alejada de la laicidad? 2 minutos. Basada en la laicidad y en la ciencia, y no en conceptos biomédicos, biológicos, en estereotipos, en la heteronormatividad. A una institución católica privada, donde quizá la educación sexual la da una monja o un cura. Está en la forma legal. Por eso es enorme la batalla de la movilización, la rebelión de las mujeres que puso en la superficie el cuestionamiento a la violencia de género y al dominio del hombre sobre la mujer como parte de una institución. El patriarcado es el Estado es patriarcal. Entonces es extraordinario porque empezó a conquistar desde abajo contra los de arriba. La media sanción en el diputado se impuso y después la fuerza no alcanzó para imponerla en el Senado porque hubo un contraataque del Estado patriarcal con la Iglesia de la mano, las iglesias. Bueno, nos parece, ¿cuál es el camino? El que nos mostraron las mujeres después del 3 de junio. Es el camino ancestral, tiene una historia hermosa, dura, durísima, pero que es un ejemplo para el resto del pueblo, porque si todo el pueblo se autoconvoca, como se han autoconvocado las mujeres a partir del 3 de junio de Ni Una Menos, ahí está el camino para derrotar la violencia de género que es parte del Estado, parte de lo que se llama el patriarcado. El patriarcado se va a caer, lo van a tirar las mujeres. Muchas gracias. Por autodeterminación y libertad, Virginia Peirás Villarino. Quiero compartir una experiencia con ustedes que si hay docentes acá presentes seguro van a saber de qué les hablo. Yo soy docente de lengua y literatura en escuelas secundarias de Capital Federal, públicas. Trabajo en 4 colegios con muchos docentes, en los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Tengo un primer y un quinto año en un colegio, 3 quintos en una nocturna en un colegio comercial que quisieron cerrar el año pasado. Tengo un segundo en el Nacional Buenos Aires y tengo un primer año en un CENS, que es una escuela para adultos. El otro día una alumna de esta escuela me comentó, me preguntó, me dijo, profe, las mujeres somos más guerreras, ¿no? Y cuando le pregunté de qué me estaba hablando, a qué se refería, me dice, y con mis 3 hijos mayores, mi marido se fue y yo me tuve que ocupar sola de todo. Y entonces lo que vemos ahí es que mi alumna, que tiene 39 años y tiene 4 hijos, me estaba exigiendo hablar de ESI y se estaba cuestionando su rol como mujer. Mi alumna de 39 años recién comienza la escuela secundaria porque decidió que quería que su hija menor viera que había otra cosa además de limpiar, porque ella siempre se dedicó a limpiar casas. Y entonces esta mujer es la primera vez que pisa una escuela secundaria, no tuvo ESI porque en la primaria, cuando ella la hizo, todavía no existía la ESI, y sin embargo estaba exigiendo ESI. Y no estaba cuestionando su rol como mujer porque tuvo ESI, sino que porque cuestionaba su rol como mujer, exigía la ESI. Entonces, ¿qué hace que se cuestione su rol como mujer? La fuerza de las mujeres que impusimos este debate, que impusimos estas problemáticas en las mentes de toda la sociedad. Es decir, esta marea de mujeres, esta rebelión de mujeres hizo que
todos mis alumnos se empiecen a preguntar cosas, hasta aquellas que no pasaron por la ESI y aquellas que quizás no se consideran feministas. Entonces, yo digo, hice la mayor parte de mi escuela secundaria con la ESI, yo estaba en segundo año en el 2006, y no hizo en mí la ESI lo que hizo el movimiento de mujeres en mi alumna. En 2013 yo empecé a trabajar como docente y lo que queríamos era desterrar el término crimen pasional, porque se hablaba de crimen pasional a algo que claramente es asesinato, es decir, que todavía ni decíamos femicidio, ¿sí? En 2013. Hoy en día yo entro al aula y me preguntan, profe, ¿estás a favor del aborto? ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Entonces, muchos docentes, hasta las feministas, estamos pidiendo capacitación, estamos intentando capacitarnos porque sentimos que hay cosas que no sabemos cómo abordar. El otro día, a principio de año, me anoté en un postítulo que hay en el Joaquín B. González de ESI, es el profesorado donde yo estudié, y quedé 320 en lista de espera. Quizás en el 2021 pueda hacer el postítulo si es que sigue existiendo el Joaquín, porque como sabemos, el gobierno de Larreta y del diputado Ferraro, que es el que coordina la Comisión de Educación, quiere cerrar los profesorados, o quiso cerrar los profesorados, vamos a ver qué pasa, por el tema de la UNICABA. Es decir, que más allá de la capacitación que querramos, tenemos que ver que la fuerza está en el cambio contracultural que estamos haciendo las mujeres, porque educación sexual tenemos todo el tiempo nos están diciendo cómo tenemos que ser las mujeres y cómo tenemos que ser los hombres. ¿Y cómo tienen que ser los hombres? ¿Qué necesitamos? Una educación sexual para luchar contra este Estado patriarcal y capitalista que nos dice todo el tiempo cómo tenemos que ser, o necesitamos luchar contra este Estado capitalista y patriarcal con toda la fuerza que tenemos las mujeres, que nos miramos entre nosotras, miramos al costado y decidimos salir a la calle para poder derrotar a ese Estado capitalista y patriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Usted firmó el proyecto? ¿Considera relevante que se debata el nuevo proyecto presentado en las cámaras? ¿Cómo va a votar su partido o frente político? ¿Usted piensa que hay artículos que deben modificarse? ¿Cuáles y por qué? Por autodeterminación y libertad, Luis Zamora. Respecto a las preguntas que hace la campaña, compartimos el recuerdo. Nosotros en el año 1993, presentamos un proyecto de educación sexual, anticoncepción, yo era diputado, anticoncepción y legalización del aborto por la sola decisión de la mujer. Fue un proyecto que presenté, era parte del programa del movimiento socialismo, del MAS, y lo trabajé y la recuerdo con mucha emoción, con Dora Koledeschi, con Graciela Cacopardo, con Noemí Oliveto. Dora Koledeschi ya no está, eran parte de la Comisión por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Se reunían todos los jueves en la confitería del Molino, ahí en la esquina, movilizándose y tratando de movilizar las conciencias y de denunciar al Estado patriarcal y al Congreso, que se negaba a discutir sus reclamos y su programa. Ese proyecto, después me enteré mucho después, que había sido el primero presentado en toda la historia del Congreso. Nunca se había presentado un proyecto. Yo creí que había anteriores. Bueno, la cuestión que fue a parar a un cajón, no logré que una diputada o un diputado adhiriera a que se debatiera, no que adhiriera al proyecto, que adhiriera a que se debatiera. Bueno, el propio presidente de la comisión donde cayó me dijo, usted no pensará debatir esto acá. Bueno, y así quedó. 25 años después, el año pasado, después de años, una lucha ancestral y de años específicos de la formación de la campaña, más casi 15 años, de presentaciones año tras año de su proyecto, de la campaña nacional, que hoy organizó este evento, una movilización gigantesca impuso la media sanción de diputados. ¿Qué pasó en el medio? El 3 de junio. El 3 de junio irrumpió una rebeldía de las mujeres, como señalé en mi anterior intervención,
que fue imponiendo una agenda desesperada, de forma angustiosa. Un minuto. Con motivo de un femicidio, pero que trajo inmediatamente con colación las violaciones, la violencia cotidiana, que a veces no es tan extrema, pero es cotidiana y sistemática, del patriarcado, la desigualdad, la discriminación, la desigualdad en el salario. Es decir, la violencia que no llega a esos extremos, pero que es violencia también cotidiana, y autoconvocada, no dirigida por nadie, imponente, no depende de que sea convocada por una dirigente o un dirigente, un aparato, salió de abajo contra lo de arriba y sin depender. Al revés, le puso el 3 de junio, agregó a la agenda feminista una fecha propia, no era de la agenda. Bueno, ese es el camino. El camino es ese, es vincularse con la clase trabajadora, las trabajadoras y los trabajadores, unir la lucha por los derechos más generales con la lucha del derecho elemental de la mujer a decidir sobre su cuerpo frente al Senado que le dijo, no decidís vos sobre tu cuerpo, decido yo. Ese Estado patriarcal a quien hay que derrotar, esa es la pelea central que está planteada. El capitalismo, vuelvo a repetir, conforma instituciones patriarcales. Tiempo. La lucha contra el capitalismo y la lucha contra el patriarcado, y es el camino que nos está mostrando la movilización autoconvocada de las mujeres. Muchas gracias. Virginia Peirás Villarino, de Autodeterminación y Libertad. En Autodeterminación y Libertad, desde ya que votaríamos a favor, y está en nuestro programa, que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Lo que estamos exigiendo es poder decidir sobre nuestra salud reproductiva y no reproductiva, que es una de las formas de poder decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Y por qué digo una? Porque las mujeres y disidencias sufrimos una opresión mucho más amplia. Las personas con capacidad de gestar debemos ser mujeres, porque para el patriarcado ser mujer es igual a ser madre. Y ser madre es estar dentro del ámbito de lo privado, de dedicarnos a las tareas del hogar, en el cuidado de las niñas, de los adultos mayores, y los hombres dedicarse al ámbito de lo público. Y si salimos a trabajar, tenemos doble jornada laboral, porque eso que hacemos en el ámbito del privado es trabajo no pago. Es decir, que esta opresión es mucho mayor. Y estos roles impuestos son el patriarcado. Y cuando se nos niega el derecho al aborto, se nos obliga a parir. Un minuto. Se nos obliga a parir cada vez que se nos dice que debemos ser madres. Las mujeres primero salimos a la calle para decir basta a los femicidios, por el ni una menos. Luego impusimos el debate del aborto en la sociedad, le arrancamos media sanción en diputados y después salimos a alzar nuestras voces con el mirá cómo nos ponemos, a decir basta a las violaciones, al acoso callejero y ahora con la última conferencia de actrices también al acoso laboral. Nos autopercibimos como mujeres trabajadoras e hicimos el primer paro nacional de mujeres el 10 de octubre del 2016, Tiempo. El 18. Es decir que estamos dando los primeros pasos para tirar, porque no se va a caer, vamos a tirar al patriarcado. Y solo es posible si todos salimos a las calles autoconvocadas para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Gracias. Muchas gracias.